Buenas tardes, nos presentamos, somos el grupo 2, conformado por Sergio Pita, Javier Santiago, Jaime Esparza y mi persona, Alfonso Faraco. Como principal título y problemática del proyecto quisimos presentar la contribución de los principales medios de transporte terrestre, aéreo y ferroviario al aumento de emisiones contaminantes de CO2 en importantes países de Europa, tales como España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, en la última década. Según informado por mi compañero, nosotros planteamos la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los índices de emisiones contaminantes de CO2 obtenidos durante la última década a causa de los principales medios de transporte, como ya mencionados anteriormente por mi compañero, que se presentaron en países europeos como lo son España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania? Eh, por ello, el transporte cumple un papel fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana, la sociedad y la economía, ya que gracias a este existen diferentes maneras de movilizarnos de un sitio a otro, eh, dependiendo del contexto o el motivo por el que lo hagamos, ya sea estudio, ocio, trabajo o entre otros aspectos. Sin embargo, también una fuerte afectación al medio ambiente y aporta al cambio climático. Anualmente se producen alarmantes cantidades de emisiones contaminantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó un objetivo general sobre este proyecto, el cual fue analizar los índices de emisiones contaminantes de CO2 obtenidos durante la última década a causa de los principales medios de transporte anteriormente mencionados, terrestre, aéreo y ferroviario, en países tales como España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Teniendo en cuenta el objetivo general, se plantearon objetivos específicos, los cuales son identificar los índices de emisiones contaminantes de CO2 a causa de los principales medios de transporte terrestre, aéreo y ferroviario en los países europeos anteriormente mencionados durante la última década. Como segundo, se intentó determinar cuál es el medio de transporte que genera mayor cantidad de emisiones contaminantes de CO2 en países europeos tales como España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania durante la última década. En el tercero, se buscaba evaluar el efecto generado a raíz del aumento de emisiones contaminantes debido al uso continuo de medios de transporte que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero, siendo principalmente el CO2. Y por último, buscábamos analizar las posibles soluciones o alternativas que se pueden implementar con el fin de disminuir los índices y el impacto evaluado generado por los principales medios de transporte terrestre, aéreo y ferroviario en países de Europa, tales como España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, todo esto mediante una opción ecoamigable. El desarrollo que implementamos para nuestro proyecto fue la obtención de datos por medio de las diferentes bases de datos. Estas bases de datos podían obtener fuentes sugeridas en formatos CSV y esto lo implementamos de una forma fácil manipulándolo e importándolas por MS Excel. A partir de estos datos, implementamos una limpieza de datos previo al tratamiento estadístico de los datos, ya que pues era necesario detectar los diferentes registros que tuvieran datos faltantes o que fueran repetitivos para que estos fueran descartados. A partir de estos datos se determinaron los índices de contaminación de CO2 a causa de los principales medios de transporte y con estos datos se determinó qué medio de transporte generaba mayor cantidad de emisiones. Por otra parte, se evaluó el impacto generado a raíz del aumento de emisiones contaminantes debido al uso continuo de estos medios de transporte que generaban gases de efecto invernadero, en este caso CO2 principalmente. A partir de esto, se analizaron las posibles soluciones o alternativas que se pudieran implementar con el fin de disminuir los índices y de impacto evaluados mediante opciones ecoamigables. Listo, finalmente se obtienen los siguientes resultados. Como primer resultado se obtiene como una gráfica general de las emisiones totales de CO2 producidas por el transporte en los 5 países evaluados, que es esta que se evidencia acá. Seguidamente a esto se analiza que el medio de transporte que más emisiones contaminantes genera a nivel mundial y también a nivel de los países evaluados es el transporte de carretera, teniendo en cuenta que las emisiones contaminantes a nivel mundial representan alrededor del 45.1% y que las unidades estimadas de medición son de gramos de CO2 producidos por kilómetro. Esta comparación se tiene en cuenta con los datos presentados para los datos de contaminación producido por viajes aéreos, tanto internos como internacionales en los países evaluados, y además de que no se obtienen datos como tal de la parte ferroviaria. Por último, se obtienen los datos presentados sobre cuál es la alternativa que se está implementando principalmente en los países evaluados, como cada una de las siguientes gráficas
muestra el comportamiento de cambio de vehículos eléctricos, principalmente para cada país del estudio. Entonces, se evidencia que los países evaluados, la tendencia es pasar de vehículos de combustión o que consumen combustibles fósiles, principalmente hacia vehículos eléctricos como alternativa ecoamigable. Estas gráficas se representan principalmente en la última década, alrededor de 2009 hasta el 2019, y se evidencia que se ha disminuido el uso de vehículos de combustibles fósiles. Finalmente, pues tenemos nuestras conclusiones. Como lo mencionaba anteriormente, se identifican los índices de producción de CO2 por el transporte en los diferentes países evaluados. Esto es para las cuestiones de, tomando estos países como una muestra europea, en la última década comprendida entre el 2009 y 2019. Por otra parte, se evidencia que el Reino Unido se reporta como uno de los mayores contribuyentes de CO2, principalmente los vehículos de carga, los cuales aportan alrededor de 99 millones de toneladas de CO2, y se espera una proyección para el 2030 en la cual se espera que disminuya este valor en un 60%. Después, por otro lado, se analizan los datos y se evidencia, como ya se mencionaba, que los vehículos que mayor producción de CO2 generan son los vehículos de transporte por carretera. Se hizo una determinación en 4 grandes grupos, fueron motos, automóviles, buses y camiones, teniendo en cuenta que los datos analizados pues, fueron datos generales, no estaban como determinados, pero según lo investigado se puede decir que esos son los 4 grandes grupos de productores de CO2. Por último, se encuentra que el transporte, que se evidencia, perdón, que el país que más produce CO2, cuestiones de transporte, es Alemania. Sin embargo, este país también busca generar la mayor cantidad de iniciativas y proyectos de respaldo relacionados con el uso de energías renovables, con alternativas u opciones ecoamigables, y buscan disminuir estas emisiones. Entonces, pues se puede concluir que a pesar de que Alemania es el país que más aporta a la producción de CO2 por medio del transporte, también es el país que más alternativas está buscando para disminuir esto y poder ser más conscientes del impacto que se causa. Finalmente, presentamos nuestra bibliografía, en la cual principalmente se usó la base de datos proporcionada por el curso, además de otros datos de investigación, en los cuales relacionamos las proyecciones presentadas por el Reino Unido y las opciones amigables que se pueden presentar para solucionar esta problemática.